realizar las tareas que les dio el ayudante, que les va a dar otras tareas más, de manera que sean parte de la evaluación. Y por supuesto, los exámenes vamos a dar fines de diciembre y principios de enero. Con eso prácticamente nosotros concluiríamos todo. Entonces, vamos a comenzar en un minutito más. Vamos a dar para que puedan todavía entrar, y con esto prácticamente hubiésemos diseñado la conclusión de la materia. Entonces, no sé si eso ha quedado claro. Por favor, díganme ahora, alguien abra su micrófono y me diga si está claro. Está claro, Inge. Ya, entonces hoy día hablé ya con su ayudante. Quería dar clases hoy día, pero justo no pudo, no hay problema. Nosotros vamos a continuar con la conclusión de la unidad 3. Entonces, hasta acá se ha ido entendiendo, ¿verdad? Ahora sí, ya no vamos a... ya estamos comenzando, por favor. Hasta acá se ha entendido, ¿verdad? Hola. Sí, Inge, todo claro. Ya, entonces ahora sí vamos a ir tocando estos conceptos. Vamos a, por supuesto, no detenernos mucho porque hemos estado 2 a 3 semanas viendo lo que significa la microeconomía y viendo lo que significa la parte, por supuesto, rápidamente lo que significa la planificación urbana y sobre todo cómo podríamos ver la planificación del transporte urbano. Entonces, con esas consideraciones volvemos. Qué fregado este compañerito, esta compañerita, a ver. Bueno. Listo, ahora comenzamos. Dice análisis de la oferta y la demanda, y hemos visto de que tanto la función oferta como la función demanda son dos funciones que hacen a lo que significa el mercado. Y lo que significa mercado se llama microeconomía. Por ejemplo, el mercado del transporte en Cochabamba, ¿cómo es eso? Sí, pues, ¿por quiénes está compuesto? ¿Quiénes son los que ofertan? Fácil, son los federados, los no federados, los libres, ahora están los de Aramco. Ellos son los que ofertan. Sí, ¿por qué razón? Porque hemos visto que la demanda en el eje metropolitano es más de 1.900.000 viajes por día. Entonces, eso también ha considerado el tren metropolitano para afincarse con un nuevo sistema de transporte que, pese a todas las ventajas y pese al volumen de transporte, va a resolver el problema de transporte en la ciudad de Cochabamba y el eje metropolitano. No, pero nos va a ayudar a ir disminuyendo, sobre todo, hemos visto como consecuencia, qué es lo que podemos ver cuando uno sale a la calle. A ver, ¿qué es lo que ustedes ven cuando salen a la calle? ¿Cómo ven el tráfico ustedes? Por favor, alguien díganme. Normalmente a mediodía, por ejemplo. ¿Cómo ve el tráfico? Hola. ¿Veo un tráfico rápido? Súper lento, Inge. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Que eso que tú dices se convierte finalmente, en poco y muy congestionado. Entonces, también vimos, ¿verdad?, que para la categorización de los niveles de servicio, vale decir, si es flujo congestionado o no, si es libre o congestionado, vimos que la HCM, que es la institución en los Estados Unidos encargada de generar
procesos y normas para el tráfico vehicular, nos da una clasificación de la A a la E. A es un tráfico totalmente libre y E es un tráfico casi congestionado. Y el nivel F ya es totalmente congestionado. Entonces, miren qué suerte tiene, no sé quién será este señor. Bueno. Entonces vimos que acá vamos a poner para medir el nivel de servicio del flujo vehicular. Estamos analizando, por si acaso, para los que recién entran, estamos utilizando la ciudad de Cochabamba o el eje metropolitano como unidad de análisis. Entonces, este nivel de servicio. Dijimos que en Estados Unidos, la institución, ay carajo, no ha cambiado de color. Para el manual de capacidades de los flujos, que es el TRB, es los sistemas de transporte de los Estados Unidos, sistemas de transporte, en este caso para el transporte vial, y tiene esta norma que es el HCM y que me dice que los niveles de servicio del flujo vehicular están entre el A, B, C, D, E y por supuesto hemos visto que F viene a ser un flujo totalmente congestionado. Todo congestionado. Entonces aquí parte desde el libre, desde el flujo libre quiere decir que las velocidades son grandes, que podrían ir desde los 220, 215 kilómetros por hora, dependiendo de la norma que se aplique. Por ejemplo, para el HCM es 115 kilómetros por hora. En Europa es 120 kilómetros por hora para el flujo libre. Acá va a ir disminuyendo hasta para llegar al E que se dice casi congestionado. Entonces, este sería el último nivel porque totalmente congestionado quiere decir que ya es imposible de generar un flujo vehicular que pueda satisfacer la demanda en el transporte. Entonces, eso es lo que tenemos. Ya. Entonces, nosotros hemos visto que la demanda, estamos viendo como unidad de análisis el eje metropolitano, donde está incluido el municipio más importante, que es de la ciudad de Cercado. Entonces vimos que la demanda se traducía en 1.900.000 aproximadamente, ¿no? Viajes día. Entonces, por supuesto, con esta demanda existe la oferta. Y hemos visto que siempre va a existir una oferta insatisfecha. ¿Por qué? Porque no se va a poder satisfacer pese a que existe mayor cantidad de sindicatos de transporte, pese a que existe ya la planificación del tren metropolitano, ustedes quieren tranvía, digan lo que quieran, pero siempre va a haber una demanda insatisfecha. Entonces, pese a la cantidad de ofertas que tenemos, la demanda, va a haber una demanda siempre insatisfecha. Bueno, entonces, para hacer este análisis en diferentes sectores, o si ustedes quieren en la ciudad, que ya se ha hecho en la ciudad de Cochabamba o en las ciudades del eje metropolitano, lo primero que se hizo es la recopilación de información. Esta recopilación de información podía haber sido la información primaria y la información secundaria. Y con esta recopilación de
información, por supuesto, urbana, es lo que nosotros íbamos a hacer, íbamos a generar el análisis de toda esa información. ¿Para qué? Para proponer planes de transporte urbano. Así, o si ustedes quieren los planes municipales urbanos o planes municipales de movilidad en vez de transporte urbana, y si ustedes quieren sostenible más, que sería una de las mejores características. Bueno, pero acá estamos. Entonces dice, ¿qué había sido todo eso? Hay que identificar a partir de todos los datos y proponer alternativas. Sin embargo, para hacer ese trabajo hemos visto que lo más conveniente es diferenciar el transporte de personas como el transporte de mercancías. Entonces, en el transporte de personas vimos que era muy importante también generar el análisis de género. ¿Por qué? Porque esto ya vimos. Vamos a borrar. Vamos a suponer de que este es mi origen y este es mi destino y yo soy el que me va a transportar de aquí a acá. Entonces, ¿yo qué género soy? Soy hombre. Por lo tanto, dice que el desplazamiento que hacemos es pendular. Voy, vengo, vengo, voy, vengo. Esta es mi casa y este es mi trabajo. ¿Y qué vimos en una mujer que tenía esta característica? Si bien este podría ser su inicio y este podría ser su destino, desde el inicio iba a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, iba a todos lados, recogía las guaguas y finalmente a otra vuelta llegaba. Entonces veíamos que a diferencia de este transporte pendular para el varón, era el transporte del polígono para las mujeres, porque prácticamente hacían muchas actividades. No interesan si estaban afuera o dentro de casa, pero realizaban demasiadas actividades. Entonces, ¿nosotros qué vamos a analizar con todo esto? Entonces, vamos a analizar la función demanda, que siempre partimos de esto. ¿Cuánto es la demanda? 1.900.000, por lo tanto, vamos a generar una oferta. En este caso, ¿qué oferta hemos generado para la ciudad de Cochabamba? Es el tren metropolitano. Esto hemos generado para Cochabamba, sí. Eso es lo que estamos ofertando ahora en Cochabamba, el tren metropolitano. Esta oferta. Y hemos hecho encuestas, sí, hemos hecho encuestas. Y hemos verificado también que con las encuestas hemos podido determinar que existe mucha demanda insatisfecha. Eso quiere decir que con la propuesta del tren metropolitano, que ahorita se me va de la cabeza, pero creo que no va a mover más de 70.000 personas que viajen. Oh, no, un 15% era. Si eran 2 millones, el 10% es 20.000, unos 25.000, 30.000 personas a un principio que transporte. ¿Qué estamos viendo? De que como no llega ni siquiera al 15%, por lo tanto, no va a generar, vamos a decir, pérdidas en el sistema de transporte convencional, que voy a llamar, que es el transporte que conocemos todos, que es el transporte terrestre. Estamos hablando de la ciudad de Cochabamba. Bueno, seguimos avanzando y vamos entendiendo el rato. ¿Cómo analizo o cómo veo la función de demanda? Hemos visto
para un nivel y calidad de servicio. Entonces hemos visto que con el tren metropolitano nosotros vamos a tener un nivel de servicio eficiente. ¿Eficiente por qué? Porque reúne muchas condiciones importantes. Por ejemplo, ya van a ver el costo de pasaje, pero yo podría traer con dinero cualquier otro sistema de transporte, sí, pero vamos a ver por las velocidades elevadas, por la poca contaminación que va a generar. Wow. Entonces va a haber un nivel y calidad de servicio eficiente, sí, pero para lograr satisfacer esa demanda, ¿qué es lo que yo debo hacer? Elaborar un plan. Entonces, el tren metropolitano ya tiene un plan, sí, pues, por eso está construyendo, por ejemplo, las estaciones intermedias. Estas estaciones intermedias están aproximadamente, si mal no me equivoco, cada 400 o 450 metros. De manera que una persona, lo vamos a poner de la manera más fácil, no sé si es 400 o 450, pero independiente de la longitud, por ejemplo, hagan de cuenta de que esta es la estación intermedia 1 y es la 2, y la longitud es de 400 metros. Entonces, ¿por qué es 400 metros? Fácil. Porque si yo coloco un punto, vamos a decir, intermedio, vale decir, en la mitad, acá voy a tener 200 y acá 200. Y esas son ya normativas que me permiten, por ejemplo, justificar la estación intermedia, vamos a llamar 1, y la estación intermedia 2. Bueno, eso es lo que tenemos. Perdón, un ratito, por favor. Bueno, van a disculpar, por favor. Y estábamos acá, estamos entendiendo ahora. Dice, la primera es un estudio de necesidad, la segunda es un estudio de medios. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo siempre? Este grafiquito que me permite ir desde el origen al destino. Entonces, fíjense, en todo este trayecto, una de las variables muy importantes es el tiempo de viaje. Por supuesto, el tiempo está condicionado a la velocidad de viaje. Sin embargo, ¿cómo se calcula? Desde la caminata que uno va hasta la parada, espera un tiempo, se traslada otro tiempo, camina hacia el destino y llega. Por ejemplo, ustedes, para entender bien, para ir a la universidad, de mi casa tengo que caminar 3 cuadras, tomo el micro Z, con el micro Z llego en media hora, todo esto ya me tardó 10 minutos, más 30 minutos, 40, y como me deja solo a una cuadra, a una cuadra y media es 2 minutos más o menos son como 40 minutos de origen al destino. Eso es lo que yo debo considerar justamente para que vaya diseñando
las líneas que deben utilizar o que va a utilizar mi línea de transporte, ¿sí? Entonces, ¿de qué hemos hablado? De la planificación del transporte urbano. Pero dice igual se puede aplicar regional o nacional, ya veremos. Esto es justamente lo que se tiene por no planificar. Es lo que no se tiene. ¿Qué estamos viendo? Que la mayor cantidad de líneas está pasando por el centro de la ciudad de La Paz. Nosotros, ¿qué deberíamos proponer a partir de estas dos condiciones? Por ejemplo, aquí, vamos a, esto siempre se los dibujo, esto es una malla vial de una zona de una ciudad cerca, no interesa. Ustedes quieren aquí más, no tengo problema. Y bueno, tenemos esta malla. Entonces yo debo delinear o planificar el uso de estas vías para poder definir, por ejemplo, este micro, este amarillo. Entonces voy a tener que ver así. Y llegar al destino. Entonces, para eso me sirve todo lo que estamos viendo. Por favor, hasta acá, ¿se ha entendido o no? Por favor, hasta acá, ¿se ha entendido o no? Sí, ingeniero, se entendió. Entonces, justo en este seminario internacional que hubo en la ciudad de La Paz, bajo el mismo criterio. ¿Cómo se analiza? Tengo un origen y tengo un destino. Todo esto debo transportar. Que voy a transportar personas, que voy a transportar mercaderías. No sé, pero voy a transportar. Entonces, si yo voy a transportar personas, fíjense, cómo yo voy a ir con el mismo concepto. Caminando, voy a tomar el bus, camino, sistema de transporte masivo, caminando, bus, caminando y destino. ¿Qué estamos viendo? Esto que es importante, que debemos tener esa planificación donde los lugares muy concurridos ahora se puede ir regulando con el uso del sistema de transporte masivo. Ya hemos visto y hemos determinado, por ejemplo, que una cantidad X de vehículos, de taxis, por decir 60, equivalen a un bus de transporte rápido. Entonces, por supuesto, eso me va a evitar que el congestionamiento vehicular. Sin embargo, estamos viendo que en este desplazamiento de personas, todos los sistemas de transporte, absolutamente todos, pueden convivir si nosotros sabemos planificar. Y hace rato hemos hecho ese ejercicio de esa mallita, por favor, o de esa red vial, malla, red, lo que quieran llamar. Entonces, ¿cómo se mide la demanda? Nosotros ya hemos visto con el estudio de caso, ¿verdad?, del eje metropolitano, cómo hemos medido ese 1.900.000. Entonces, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado esta encuesta que se llama, o el origen-destino, que me va a hacer mediante un estudio específico cómo yo me muevo, es decir, cómo se mueve la población. Entonces, eso es importante para medir la demanda, sí, pues, entonces, en concreto, hemos visto que se desplazan en Cochabamba más de 1.900.000 veces. ¿Cómo se desplazan? Posiblemente, ya no lo hemos visto, tenemos definido en los anexos, por ejemplo, perdón.
que vamos a suponer que esto sea, para ya no pintar, ya me he cansado. Acá. Voy a venir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí, perdón, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Cuántas veces se han desplazado de este origen a este destino? 20.000 veces. Perdón, 20.000. Y ahí voy a ir sumando de todos, de toda la medición que hemos hecho, esta medición acá. He tenido que ir de este lugar a este otro lugar, de aquí a aquí, 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 hasta aquí. ¿Cuánto me da esa medición? Me ha dado una medición de 50.000 viajes. Entonces, así yo voy a ir determinando la cantidad de viajes y hemos visto que la sumatoria de viajes para el eje metropolitano, para el eje metropolitano había sido 1.900.000 veces de ir de un punto a otro punto. Si ustedes quieren, de esto a esto, o de esto a esto. Entonces, nosotros debemos aprender a diseñar. Sí, ahorita vamos a ver. ¿Hasta aquí se entiende o no se entiende, por favor? Hola. Díganme Sí, si se ingeniero, está claro. Ya, es que bueno. Entonces, esto hemos visto la medición de la demanda. Si hemos visto la medición de la demanda, pregunta ahora, por favor, y voy a poner puntaje. ¿En qué ámbito estuviéramos? Nosotros, por favor, hemos gastado, mejor dicho, hemos invertido de nuestro tiempo por lo menos 3 semanas dándoles conceptos adicionales. Pregunta, acá, en esto, medición de la demanda, ¿en qué rubro, en qué área, en qué concepto estuviésemos trabajando cuando hablamos de medición de la demanda? Por favor, díganme, no sean malos. No hemos dicho que esto es parte de la microeconomía, porque la microeconomía hemos visto es mercado. El mercado hemos visto que era oferta y demanda. No estamos trabajando en esto. Les voy a preguntar así en el examen, creo que pocos ejercicios les voy a dar. Si no entienden, por favor, díganme, por ejemplo, ahorita, y hemos visto la aplicación de todas estas 3 semanas que hemos ido aprendiendo. Y les pregunté en qué área o esto, ¿a qué les liga a ustedes? ¿Va a ligar al fútbol? No, no, nada tiene que ver el fútbol, por supuesto, nada tiene que ver. ¿A qué les liga a ustedes? Ah, no, dice a planificación urbana, por favor, no puede ser. ¿Así hemos visto o no? Hola, compañeros. Si no entienden, por favor, díganme, ¿ya? Entonces, acá está un modelo que manejan en los Estados Unidos. Dice, todo la información, la recopilación, los inventarios, los medios de transporte. En Cochabamba pregunta, ¿qué medio de transporte tenemos? Por favor, en Cochabamba, en el eje metropolitano, ¿qué medio de transporte utilizamos? Solo el terrestre vial, ¿verdad? Después vamos a utilizar el transporte, no solo es el terrestre vial, sino el terrestre ferroviario, ¿verdad? Cuando tengamos nosotros nuestro tren metropolitano. Y el aéreo, no estamos hablando pues del transporte urbano. Ah, ya.
Ah, porque si fuese el transporte así, no decir urbano, ustedes me pueden decir, no solo eso. De Cochabamba estamos utilizando del lado del Chapare hasta el Beni, el transporte fluvial. Tienes razón. El aéreo también, me he ido el otro día a Santa Cruz y he utilizado ese sistema de transporte. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando se habla de planificación urbana o de la demanda urbana, vamos a hablar del uso del suelo, ¿verdad? ¿Y qué significa el uso del suelo? El suelo donde yo estoy en este momento sería apto ¿para qué? Para el equipamiento urbano. ¿Y qué es equipamiento? Para la comercialización. Ah, pero ¿qué es eso? Vamos a hacer un mercado. Ah, el uso de suelo es para un mercado, sí. Bueno. Después hemos visto también que con la demanda hemos visto la cantidad de viajes que podríamos tener. Entonces vamos a tener pronósticos de la población, vamos a ver cuántas personas se transportan, para qué actividades económicas y qué sería conveniente como planificación urbana proponer para su uso de suelo. Por ejemplo, si no hubiese postas sanitarias, y eso tenemos que ver, por ejemplo, con el CEDES en caso de Cochabamba, o si quieres hablamos de manera genérica, vamos a tener que hacer una planificación en el área de salud. Entonces, ver si es necesario colocar una posta o un centro de salud o finalmente un hospital de segundo nivel. Entonces, todo eso parte de la planificación del uso de tierra. Entonces, para eso que hemos hecho, hemos calculado los viajes que iban ahí, la distribución y la demanda, si yo podría ver de aquí a N tiempo, vale decir a un periodo de tiempo corto, no, mediano no, a largo plazo, ya, a largo plazo. Entonces, preparo el plan, pruebo el plan y reciclo hasta que vea de que el plan funciona. Ese es el modelo. Entonces, ahora hemos visto el uso de suelo. Pregunta, ¿este concepto de uso de suelo, a qué dimensión, a qué área o a qué se refiere? O sea, hemos visto otra vuelta, les digo, aproximadamente más de 2 a 3 semanas, conceptos adicionales. ¿Ustedes con qué ligarían, con qué concatenarían esto de uso de suelo? Por favor, ¿pueden decirme ahora? Por favor, díganme. Bueno, muchas gracias. Sé que no es importante, pero fíjense, tanto sentarme, tanto dar clases, por eso no me gusta este sistema virtual. He cambiado sillones, he aumentado alturas, todo tengo que ir a hacer hidroterapia. Tenía que ir a hacer 10:15, pero ahora me han dicho 10:30. Por eso iba a salir 10:05, 10:10. Bueno. Otra vuelta volvemos a lo nuestro y díganme con qué ligaría este uso de suelo. Hemos visto, pero como
o conceptos complementarios. Por favor, ¿alguien me puede decir? Voy a sacar foto y les voy a aumentar en su nota. Ingeniero, el uso del suelo puede ser relacionado o sea, a cómo podemos utilizar el terreno para dónde podemos ubicar el proyecto, construirlo, ver qué podemos hacer en esa parte o más o menos todo eso, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué hemos llamado eso, por favor? Planificación. Planificación, pero ¿qué tipo de planificación? Planificación urbana, territorial. Sí, no, urbana, suficiente. Y hemos visto que dentro de la planificación urbana hay muchos planes. Uno de los planes es el plan de movilidad urbana. En ese caso añadimos sostenible porque eso queremos. El plan municipal de salud, el plan municipal de deporte y vimos que en Bogotá había más de 20 y tantos planes. ¿Entendido? Por favor, ya no sé qué tengo que hacer para que me entiendan. Si no me entienden, díganme, no entiendo. Yo sé que esto es nuevo para ustedes. Esto deberían llevar en arquitectura, pero ustedes no estudian arquitectura, pero se están dando cuenta de que si yo no tengo una visión holística, vale decir, de diferentes áreas, pero en conjunto, es decir, no voy a manejar por separado, están viendo, entra de manera directa o no. Hace rato hemos hablado de economía, de microeconomía, ahora les he hablado de planificación urbana, lo que les he venido diciendo, pero no me han entendido. Lo que he hecho estas 3 semanas es agregar criterios y conceptos nuevos para que ustedes se ubiquen, pero no nos estamos ubicando, compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Ya no sé qué puedo hacer. Miren, ya les hablé a ustedes de que en Londres, en una escuela de física que es diferente, la escuela, y eso es de especialización, un físico ha hecho de payaso y por supuesto, claro, estaba con cámara y todo para que ustedes puedan prestarle atención. Yo no sé cómo puedo hacer, yo no me voy a vestir de payaso. De verdad, ¿por qué? Porque no tengo. Posiblemente podría vestirme de futbolista, pero ahora no puedo. Entonces, ¿qué debo hacer para que ustedes me entiendan? No estoy tratando de recurrir a una información muy clasificada para que me entiendan, ¿o qué tengo que hacer? Por favor, díganme ahora ustedes. No voy a avanzar, quiero que me digan, por favor. Y me vas a dar tu nombre al finalizar, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Díganme. Les estoy pidiendo, por favor, a ustedes. Quiero aprender con ustedes. Por favor, hablen ustedes, me he cansado de hablar. Les estoy pidiendo participación. Por favor, díganme en qué se debe mejorar o qué debemos hacer. Se les ha pasado por anticipación, podrían ver. Les voy a pasar todo lo que les he dado, sí, pero por favor, vamos leyendo. Tenemos que ir leyendo, ¿sí? Miren, es posible que la clase termine si yo no hablo, no puedo creer. Yo no soy tan importante. Lo importante son ustedes. Por favor, háblenme a ver. Hola. ¿O es que está el micrófono? A ver, ¿o es que tenemos el micrófono apagado? A ver, no. No, por favor, hablaremos, ¿sí? Gracias por encender. Por favor, díganme algo. Estoy apagando mi micrófono. Díganme.
Por favor, si no escriban. Voy a suponer de que sus micrófonos no están bien. Hola. A ver, con el último que ha hablado, por favor. Hola. Por lo menos dime tu nombre para que te aumente un puntaje. Bueno, amigo Fernando, a ver, ya ni he podido ver. Ingeniero super. A ver, por favor, voy a ver. Ya dice, Luis dice, ingeniero, su clase de explicación está todo bien, tal vez con una leída del tema aparte quedará más claro los conceptos. Entonces, por favor, si ustedes están viendo cuál sería el mecanismo que me permite entender mejor, háganlo, por favor, ¿sí? Háganlo, les pido de corazón, por favor, ¿sí? A ver, no está mal, o sea, es que lo que hablamos es lo que vivimos. Aquí dice, ¿qué pasaría si respetaríamos las paradas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí vamos a poner una parada, otra parada, otra parada. Entonces, el flujo sería mucho mejor, por supuesto que sí. Sin embargo, ustedes se están dando cuenta de que no hay una racionalidad respecto al colocado de paradas. Habrían colocado con el municipio para que sirva de lugares de publicidad y de todo. Y normalmente, creo, ustedes me corrigen, por ejemplo, en la Blanco Galindo han hecho unos lindos diseños. En la ciudad, no me estoy acordando bien, pero he visto sobre todo en las esquinas. He visto sobre todo en las esquinas. No he visto, o así, ahorita he visto en las partes intermedias. Entonces, ¿por qué yo debo colocar en la esquina o por qué debo colocar en un tramo intermedio? Vale decir, hagan de cuenta de que es otra calle más justo en el tramo intermedio. Entonces, otra vuelta estamos volviendo a lo que significa planificar el flujo vehicular. Y hemos dicho que en esa pirámide lo más importante es el ser humano, vale decir el peatón o conductor. En este caso, estamos generando lugares donde el peatón pueda tomar este sistema de transporte. Pero como no tenemos nada planificado, pero en general habla tanto de planificación, sí, en los términos más vulgares dijimos que la planificación no era nada más que anticiparse a los hechos. En este caso, ¿qué hechos no queremos que sucedan? Que sucedan por esto, congestionamiento, porque si yo coloco acá, seguramente este que viene de este lado o este que viene de este otro lado va a generar una tal cantidad de personas que va a frenar el flujo vehicular. Tal vez será mejor colocar acá, en la parte intermedia. Todo eso, por supuesto, debe ser producto de un análisis y se tiene que ir planificando. Y hemos visto también que las paradas de las líneas deberán estar cada cierta distancia. Por ejemplo, hemos visto que en el tren metropolitano las distancias, vale decir, dicen que son 400 metros. Sí, sin embargo, hemos visto que si yo me paro al medio, voy a tener la mitad, vale decir 200 metros.
En este sistema de transporte que tenemos para agarrar, por decir, el colectivo 10 o X, voy a tener que tener las paradas cada 200 metros, de manera que yo, si estoy parado acá, puedo ir 100 metros o puedo ir 100 metros, por ejemplo. Pero es muy irracional colocar cada 100 metros. ¿Por qué razón? Porque estuviésemos solo distanciándonos del punto medio solo 50 metros. Entonces, todo eso tiene que requerir de un estudio, vale decir, de la planificación. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué conceptuamos como planificación? Era que se ordenen sistemáticamente las actividades de manera que yo, viendo la flexibilidad, porque la planificación puede ser bien hecha, pero a veces tienen fallas que me deben obligar a aplicar un plan de emergencia, por eso de manera flexible yo pueda aplicar, pero siempre cumpliendo todo lo que se ha dicho. Eso es lo que se llama planificación. Pero bueno, hemos visto en pocas palabras anticiparnos a los hechos y para eso que debo tener un plan. Y lo que hemos visto es cómo se puede generar un plan. En este caso, el plan de movilidad urbana. ¿Va a ser municipal? Sí. ¿Va a ser sostenible? Sí. Pero eso va a ser para una aplicación concreta en el eje metropolitano. Bueno, entonces hemos visto de que el uso de suelo va de manera directa con la planificación urbana. Entonces dice, la intensidad y el tipo de uso de suelo proviene de una combinación de factores interrelacionados. ¿Y cuáles son esos factores? El ritmo de crecimiento y la actividad del área. Y la intensidad del desarrollo de la propia área de estudio. Entonces, esos dos factores combino y voy a empezar a generar la planificación. Entonces, nosotros, ¿qué vimos? Vimos que vamos a, en los lugares de más alta densificación o concentración de personas, por supuesto, iba a tener que tener sistemas de transporte masivo, por ejemplo. Pero solo me está hablando del transporte, sí, porque a eso estamos apuntando. Sin embargo, aprendimos de que no solo deben haber ese plan, sino, por ejemplo, el área de equipamiento urbano, vale decir, el área de comercialización, vale decir, un mercado. Entonces, por supuesto, acá deben haber seguramente mercados grandes porque son parte de la actividad económica. Entonces, otros factores que se consideren. Generación de tránsito, inventariación de instalaciones. Un ratito, por favor, están tocando en la puerta de mi casa. Bueno, van a disculpar, había sido el coche basurero, qué suerte, estaba bloqueada esta mi zona, pero ahora creo que ya bien. Entonces, otros factores, ¿cómo voy a generar el tránsito? Inventario de instalaciones, flujo de tránsito. Fíjense, si yo ya tengo el flujo de tránsito, como vemos en esta figurita,
Acá tenemos un tren, acá tenemos el transporte masivo, acá tenemos un tranvía, acá tenemos un transporte peatonal, no motorizado, es decir, acá tenemos todos los sistemas de transporte. Si yo tengo esto, pensaré en planificación, generar mayor cantidad de tránsito viendo la figura. ¿Ustedes qué me dicen? Hola. ¿Generarían mayor tránsito? ¿Eso es lo que haríamos? Hola. Ya pues, yo pensé que estaba apagado. Ya no, ¿verdad? Ya no, entonces voy a considerar este factor. Si veo esta figurita, y esta figurita es lo que yo tengo, es donde yo vivo, en mi zona, ya no pues, creo que ya tengo todo. Entonces, debo considerar otros factores, sí, acá están. Entonces ahora vamos a ver la oferta del transporte. Está representado por la infraestructura, el material rodante y el sistema de control. Fíjense, nosotros estamos manejando tres conceptos básicos. Primero, la infraestructura. Pregunta, ¿una calle es una infraestructura para el transporte? Hola. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Y un viaducto? Sí, ¿Y un viaducto? también, ingeniero. Me parece bien. Entonces, ¿cuál sería el material rodante? Los buses, Los taxis, lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y tenemos un sistema de control para esto. Fíjense, es tan precario, además, nada planificado. Ustedes lo han visto, por ejemplo, yo alguna vez utilizo los micros de Quillacollo y resulta que a toda raja llegan, por ejemplo, a la plazuela Cobija, ¿y qué es lo que hacen? Se hacen sellar. Ese es su sistema de control. Fácil. Si se ha tardado, le dice, oye, te voy a dar 2 pesos, ya no uno, y listo, resuelto el problema. ¿Se has entendido cuál es nuestro sistema de control ahora en Cochabamba? Hola. Sí, Inge. Entonces, eso podría ser parte de la planificación de la movilidad urbana en la ciudad de Cochabamba, ¿o qué estamos haciendo? No, ¿verdad? Entonces no hay planificación, pues. Entonces, ¿qué ofertamos? Entonces, esperen un ratito, por favor.
Bueno, el día viernes van a pasar con el ayudante. Yo les he dicho que tienen que fortalecer muchas cosas. Entonces, estábamos ya concluyendo. Fíjense, lo que nos oferta, absolutamente nada tiene que ver, por lo menos en la ciudad de Cochabamba. Entonces es fácil, nosotros teóricamente decimos, la oferta del transporte está representada por la infraestructura, por el material rodante y un sistema de control. El conjunto de estos elementos determinan el costo de transporte y los niveles de servicio. Finalmente, como reflexión, podemos agarrar lo último, los niveles de servicio. Pregunta, ¿cuál de ustedes puede decir, porque alguno tal vez tenga, que ha encontrado un nivel de servicio? Ya no vamos a poner A, B, C, sino algo más doméstico. No vamos a poner A, B, C, D, E, F, no, sino vamos a ver, vamos a poner así, eficiente, ¿sí? Regular o deficiente. Díganme, en estos tres niveles que yo me estoy dando ahorita, para verificar nivel de servicio eficiente, regular o deficiente, en lo que a ustedes les toca, vamos a suponer que son buses no interdepartamentales, provinciales, sino urbanos. Algunos de ustedes pueden estar y me pueden decir que está contento con el nivel de servicio que les ha ofertado el transporte público. No, no, es bastante regular, ingeniero. Es regular y deficiente al mismo tiempo. Bueno, Sí, Porque las ingeniero. movilidades se encuentran, a veces otras se encuentran en bastante, o sea, son bastante antiguas, están cayendo a pedazos, hay otro, digamos, hay hacinamiento, digamos, dentro de la movilidad, digamos, donde entran 8 personas, entran 9 o incluso hasta 10, una encima de otro, entran en los taxitrufis, en los Ipsum. O sea, ahí es bastante incómodo, ¿no? ya, entonces fíjense, nosotros no tenemos eso, o tal vez habrá alguno, no sé, pero fíjense, ni siquiera estamos analizando a partir de lo que nos ha heredado la COVID, y les voy a dar un texto del BID de más de 400 hojas para que lean y para que tengan siempre como referencia para hacer análisis. Entonces, no, esto lo que hemos leído, lo que leemos, como alguien podría decir, es simple teoría, y me parece bien, necesitamos base teórica, por supuesto, pero si esto yo no asimilo o no comparo donde yo vivo, entonces si viviría en Santiago de Chile lo haría pues ahí ese nivel, pero vivimos en la ciudad de Cochabamba y hemos agarrado no solo la ciudad sino el eje metropolitano, entonces es una manera más agradable de aprender. Entonces, por favor, hasta aquí preguntas. Hola. Acá pueden ver, es un sistema, bueno, es una terminal aeroportuaria de aviones. Bueno, y esto es lo que tenemos, para hacerlo más fácil y más rápido, lo que tenemos en la Ayacucho y Aroma, en el sistema de, no en el sistema, en la estación interdepartamental de autobús. Bueno, preguntas para irnos, por favor. El viernes van a pasar con el ayudante, ya le he dicho que tienen, todos tenemos que fortificar, por favor vayan leyendo, esa es la reflexión de ustedes, ¿ya? Como no tenemos preguntas, vamos saliendo de manera ordenada.